Buenas tardes a todos y a todas. Lamentamos el retraso, teníamos algunos problemas técnicos, pero les damos a todos y a todos la bienvenida el día de hoy. Permítanme tantito. Muy bien. Perdón, algunos problemas técnicos. Pero les digo, les damos a todos la más cordial bienvenida a este Cafeína, que siempre estamos muy contentos de hacer esta transmisión en el que estamos compartiendo los resultados de diversas investigaciones de todas las materias, ¿no? Con las que trabajamos en el Centro INA Sonora. El día de hoy tenemos nuestro invitado es Hugo García Ferrusca. Él estudió o es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y aunque había venido a Sonora desde 2013, perdón, desde 2008, había venido como estudiante, pero hasta 2013 ya se quiso quedar en el estado y entonces, desde entonces, participa y ha participado en diversos proyectos de investigación y de salvamento, tanto en la región costera como en la región serrana. Y como responsable de un proyecto de salvamento bastante grande, pudo recorrer varios cientos de kilómetros del estado y registrar y excavar 200 sitios más o menos que se consideraron afiliados a distintas tradiciones arqueológicas, ¿no? Actualmente él elabora, es parte del equipo de trabajo del área de protección técnica y legal de aquí del Centro INA Sonora, y es de este salvamento de gran escala del que fue responsable, del que nos va a hablar pues algunas de las cosas que encontró en este trabajo. Entonces, le doy la bienvenida a Hugo y le agradezco haber aceptado y los dejo con él, con su presentación. Ya es que si nadie comparto la presentación, ¿verdad? Ok. Compartir. Ahí se ve, ¿sí, no? Sí, Sí, solo ya está. haz la presentación. Ajá, y listo. Pues, hola a todos. Gracias por conectarse a esta sesión del Cafeína. Pues en esta tarde, les voy a hablar de los trabajos arqueológicos que realizamos en lo que actualmente consideramos como el territorio yaqui. Y pues a través de un proyecto de salvamento se hizo necesario prospectar, registrar, intervenir y proteger el patrimonio arqueológico que se localiza en esta área. Y pues es de lo que vamos a hablar en esta presentación. Pues bien, sin mayor preámbulo, pues vámonos directo al grano, ¿no? Para contextualizar históricamente el área de la que estaremos hablando, pues debo decirles que cuando llegan los españoles a esta región del noroeste de México, pues se encuentra una diversidad de grupos con distintas pues, costumbres, tradiciones culturales y distintas lenguas, ¿no? Voy a ofrecer algunos datos de estos registros etnográficos que hicieron los conquistadores, ¿no? Específicamente los grupos que se asentaban en el Yaqui, pues formaban parte de los grupos caítas, ¿no? Que están a lo largo de la planicie costera del Pacífico, sobre las márgenes de los ríos, desde el Mocorito, en Sinaloa, hasta el Yaqui, en Sonora. Se sabe que eran agricultores y estaban lingüísticamente emparentados. Este mapa que tomo de uno de los clásicos libros de esta región muestra estas divisiones, ¿no? En esta parte de Sonora y Sinaloa vemos pues a los eris, a los caítas, y pues el grupo que se asentó pues, en esta área del Yaqui, pues era de filiación caíta. La nación caíta más poblada, según cálculos de Pérez de Rivas, sería de aproximadamente 30,000 gentes, ¿no?
distribuidos en muchísimas rancherías a las riberas del Yaqui. Y otros investigadores pues, consideran que estas cifras pueden ser mucho mayores, ¿no? Sobre todo por su capacidad y despliegue militar al momento de tener confrontamientos con otros grupos o con los invasores españoles, ¿no? Socialmente se organizaban en un sistema de cooperación entre rancherías, pero con bases autónomas. Al interior de estas existía una división sexual del trabajo y esto se traduce en que las mujeres se ocupan de unas cosas y los hombres de otras, ¿no? Estos grupos de agricultores sedentarios pues se dividen siempre las tareas, ¿no? Y para este caso pues las mujeres pues hacen ropa, tejen canastas y los hombres, para este caso lo que se registra es que se encargan de la casa y de los cultivos. Y pues bien, ya en una escala menor, en este mapa, perdón, en esta ilustración de Spicer, nos muestra el trazo de la frontera tribal yaqui para las primeras décadas del siglo pasado y pues la extensión es mucho mayor a la que actualmente conoceríamos, ¿no? Yo usé este mapa para delimitar nuestra área de estudio, lo tomo como base para los sitios que encontramos en esta área, pues, los consideramos como parte de este territorio, al interior de este territorio. Y bien, en términos de arqueología, esta parte del México y el suroeste de los Estados Unidos, pues se tienen muy caracterizadas las tradiciones arqueológicas. Muchos de estos en Sonora pues pueden ya conocer pues, la costa central que está habitada para periodo prehispánico por los ancestros de los actuales Comcac y pues, la tradición trincheras que ustedes bien la conocen por el sitio arqueológico que se encuentra al norte del estado, Guatabampo, pero vemos aquí que existe un espacio, ¿no? No obstante que hay un río de los más caudalosos de Sonora, nunca se habían realizado trabajos en esta área. Y pues bien, para esquematizar un poco lo que representan esos trabajos en el Yaqui, pues es básicamente un estudio de área, ¿no? Es un muestreo sistemático y geográficamente lineal de sitios costeros ubicados en una planicie de inundación delimitada por el mar, la mítica Sierra del Bacatete y los ríos Yaqui y el Matape. Que este documento pues es el registro de más de 60 áreas arqueológicas relacionadas con diversas actividades como la cacería, la estancia temporal o permanente, la manufactura de artefactos, el procesamiento del consumo de alimentos, la apropiación de recursos y el vínculo con otros grupos humanos, cultural y lingüísticamente diferenciados. ¿Cómo facilitamos el entendimiento dentro de la escala temporal? Los arqueólogos básicamente trabajamos con tiempo y espacio, ¿no? El espacio ya lo tenemos delimitado en la anterior pregunta, pero para nosotros entenderlo mejor, pues dividimos en 3 periodos, ¿no? Distinguimos a lo largo de los trabajos diversas ocupaciones, pero las podemos dividir en estos 3 periodos, las ocupaciones tempranas y los grupos prehispánicos y el periodo histórico. Un poco lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando en el curso de esta presentación, pero para que ustedes lo entiendan, es así como estructuramos pues esta investigación. Y ahora sí, si nos vamos a los trabajos, igual la imagen no se relaciona mucho con el título, pero la usé para, bueno, perdón, es para que se vean los arqueólogos trabajando. Y las ocupaciones prehispánicas son, perdón, las ocupaciones tempranas son las de menor representatividad en el área. Solo se identificaron a unos componentes, uno completamente aislado y 2 que forman parte de la secuencia ocupacional de otros sitios. Es quiere decir que existen ocupaciones o presencia de humanos, por poner una fecha de hace 2000 años, dentro de sitios que después fueron reocupados para el periodo prehispánico. Básicamente esto es lo que quiere decir. Vamos a hablar de un sitio de solo uno llamado El Mori, y a pesar de que son más los sitios, no nos daría el tiempo en esta charla para revisarlos todos. Y pues este sitio pues, conservó el mayor número de evidencias relacionadas con esta temporalidad, en específico el periodo de agricultura temprana. Si nos vamos a fechas, pues sería aproximadamente del 800 a.C. al 200. Justo en este periodo comienzan a cambiar la organización de los grupos, se hacen más sedentarios y
y... Ay, ya se me fue, perdón. Y pues este pedo también está representado por puntas de proyectil del tipo San Pedro, ¿no? La muestra de puntas es amplia y aunque algunos tipos no fueron identificados debido a sus condiciones fragmentarias, por sus atributos tecnológicos estarán correspondiendo a artefactos producidos en este periodo o antes. Significa, esto, para que quede un poco claro al público no especializado, lo desglosaremos un poquito adelante. Bueno, muchas personas quizás se pregunten, bueno, ¿y cómo hacen los arqueólogos para distinguir los sitios arqueológicos en un área donde relativamente todos son iguales, ¿no? Esto es como los encontramos en la superficie y pueden presentarse de distintas formas en esta forma concentrada o de manera dispersa. Los atributos que nos darán la pauta para asignarlos a una temporalidad, pues van a ser los artefactos diagnósticos como las puntas u otros elementos que pueden ser fechados y para obtener fechamientos absolutos. Entonces, en estos sitios tempranos, o también conocidos como arcaicos, que les repito, son anteriores a la conformación de los grupos prehispánicos, de los grupos que identifican los españoles cuando llegan, pues parte de su cultura material, parte de su tillaje, básicamente es esto, ¿no? Son grupos donde sus espacios de movilidad son muy amplios y pues muchas veces llevan consigo pues parte de las herramientas y otras las van obteniendo del entorno. Entonces vemos desde hace muchísimos años ya existen como las manos de metate, los metates y algunas herramientas talladas como las puntas de proyectil o que funcionan como cuchillos para desempeñar las actividades que les permiten su subsistencia. Es decir, en el caso de las herramientas que ustedes tienen a la derecha, pues ellos van recolectando frutos, semillas y las van procesando para conseguir su alimentación. Y como deben de imaginarse ustedes, pues las puntas de proyectil básicamente están orientadas para la caza. Entonces, en estos sitios del Yaqui, con esta temporalidad, no solo encontramos estos materiales en la superficie, nos fue posible encontrar unos elementos, de aquí en adelante les vamos a denominar hornos, o son hornos o fogones, pero que conservan muchos restos carbonizados y nos hablan de actividades para, pues, básicamente el procesamiento, la cocción de semillas o de alimentos. Dejémoslo en alimentos para no hacerlo tan complicado. Entonces, pues nosotros cuando vamos caminando en la superficie, para el ojo que no está entrenado, pues puede ver esta dispersión de rocas y pues no va a representar absolutamente nada, pero nosotros al ver que estas rocas presentan cierto tipo de fragmentación o muestran exposición al fuego, como las actuales fogatas, pues determinamos, ¿no?, que puede ser un elemento térmico donde puedan haber hecho pues comida. Entonces, pues para este caso, estos tres elementos pues, se encuentran relativamente aislados, ¿no? En un inicio pues, se puede sugerir que se intervengan por separado, pero para este caso decidimos trazar una unidad de excavación y donde podamos mapear toda la distribución de los materiales en la superficie y al excavar los niveles, pues a ver si hay como elementos asociados entre esos tres elementos. Entonces, por ejemplo, ese elemento también es un fogón y resulta de suma importancia porque de él obtuvimos, en él se conservaron restos carbonizados del que pudimos obtener fechas y saber qué es lo que estaban procesando. Entonces, igual, aquí vemos que en la superficie pues, no se apreciaría como mucho más que una concentración menor de conchas y quizá algunas piedras, pero al excavarlo en el perfil, pues vemos que hay una base de conchas, hay restos de tierra, de tierra o materia quemada, pues, algunas herramientas pulidas las introducen ahí para conservar calor, básicamente. En este elemento, lo que se pudo identificar en el análisis de laboratorio fue que se usó mezquite y palo fierro como maderas, como fuentes de maderas para
para mantener el fuego, y se detectaron semillas carbonizadas de verdolaga y pues de quelite o amaranto y posiblemente de maíz. La fecha absoluta que recibimos de un laboratorio es pues del 200 a 50, el 300 después de Cristo. Entonces aquí muestro un poco del registro que hacemos en campo, que no nos va a dar la misma información una fotografía en superficie, a un dibujo pues bien elaborado, ¿no? Donde se aprecia la distribución de todos los materiales y el tipo de materiales que conforman estos elementos, ¿no? Este es un dibujo del anterior y muestra en perfil toda esta parte quemada, carbonizada. Y pues bien, los artefactos por excelencia que usamos como marcadores cronológicos son las puntas de proyectil. Para este caso fue posible identificar algunos tipos, algunos estilos de puntas, las denominadas San Pedros básicamente, que se asocian a este periodo de ocupación temprano. Y otro de los indicadores también que nos habla de la movilidad de estos grupos de la antigüedad es el tipo de materia primas. Al hacer una comparación con los sitios del periodo prehispánico, observamos que no hay una explotación meramente local para hacer las puntas, aparte de que cambian las morfologías para los sitios de presencia prehispánica, pero en este caso vemos otras materias primas que no se encuentran en esta área y nuevamente pues es como una pista, ¿no? Para saber que estos grupos pues se van moviendo de un lado a otro, obtienen rocas de ciertas partes y las llevan, ¿no? A este lugar donde en este caso se asentaron. Este sitio es el Mori y es un área de actividad específica, es básicamente la cacería. Y otro factor que nos habla, que acusa a las personas del periodo prehispánico que no hacen como mucho por moverse tanto, es estas piezas que tenemos acá, y hay un retrabajo intenso en las bases y las puntas de estos artefactos, ¿no? Habla de que vienen a este lugar y las retrabajan y las están reutilizando. Pero estas piezas de acá, a pesar de que están rotas, pues son serios indicadores, ¿no? de la temporalidad. Entonces, miren, aquí estos artefactos también son bien interesantes y bastante importantes porque provienen de excavación. Al menos este y este son del sitio del Carrizo, que veremos un poquito más adelante, de un componente muy temprano de este sitio, pero que se recuperaron en excavación. Estos, desafortunadamente, son de la superficie, pero dentro de estos sitios. Estas cuatro herramientas, perdón, provienen del mismo lugar. Es un área bastante restringida donde no se entremezcla, para fortuna de nosotros, no se entremezcla con otros materiales de otras temporalidades y nos permite a los arqueólogos hacer una distinción pues mejor, ¿no? Y pues bien, este es otro conjunto de herramientas que acompañan pues generalmente a estos grupos, es otras herramientas que se usan para otras actividades, y nuevamente podemos determinar por observación en el entorno, por consulta quizá de cartas grafológicas o geológicas, cuáles son las rocas que están presentes, por ejemplo en la Sierra del Bacatete, y podemos ver que estas pueden provenir de otros espacios, quizá no muy lejanos, pero fuera de lo que consideramos el territorio de Yaqui. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A esta movilidad de los grupos arcaicos. Y pues bien, en este devenir, a través de periodos, pues vamos a dar un salto a los grupos prehispánicos. Aquí la cosa cambia también, ¿no? Los grupos van haciéndose más estacionales y ya se quedan, tienen una forma de vida más aldeana. Y aquí la ocupación prehispánica en el Yaqui pues, es la mayor representada y se caracteriza por sitios que varían en cuanto a su extensión y el tipo de actividades. Como mencionamos ahorita, pues hay desde campamentos como de camino a la costa, son campamentos menores, como espacios de consumo de alimento, áreas de cacería y un asentamiento de proporciones kilométricas. Y pues bien, la presencia humana en el prehispánico muestra esto que les digo, una estacionalidad, pero al mismo tiempo un crecimiento poblacional. La obtención de materias primas o insumos se torna completamente local
y este factor se ve reflejado, ¿no?, en la producción de su industria lítica. ¿Qué quiero decir? Que la producción de sus herramientas de piedra ya se ve restringida a solo la obtención de rocas que están presentes cercanamente. Y para este caso, únicamente vamos a ver el sitio del Carrizo porque ese sitio representa prácticamente todas las características de la ocupación prehispánica. Y aparte, si habláramos de otros sitios, pues nos tomaría demasiado tiempo. Como les decía hace rato, ¿no?, se establecen ya en un modo de vida más aldeano los grupos cuando crecen al lado de los arroyos y ya empiezan a manufacturar cerámica. Estos son unas piezas que tienen una perforación interna y eso ya nos habla de actividades particulares, ¿no? Como el trabajo de fibras de textil para hacer ropa o para hacer otro tipo de artefactos. Pues en estas piezas que son de otra tradición arqueológica, pues muestran como reparación, ¿no?, de las ollas, y pues son los tipos cerámicos que también se pueden encontrar a lo largo del territorio yaqui para las ocupaciones de este periodo. Les muestro la intervención de otro elemento térmico. Es más grande que el anterior, podríamos pensar que es un horno, y se encuentra al norte, a las riberas del arroyo El Mátape. En también me arrojó mucha información y como ustedes pueden ver, pues es bastante la tierra carbonizada. Y de lo que pudimos obtener aquí en el laboratorio es que la madera de mezquite, las semillas carbonizadas de mezquite y de saguaro, y se identificó una fructuosa de jaguaro. Querría decir que están las semillas del saguaro, las están procesando y las están cocinando, pues, ¿no? Nos dio una fecha, pues, del 1400 al 1600. Y pues esta es la parte de la cultura material de los sitios, de los grupos prehispánicos. No desaparece jamás la lítica puliada. Las manos de metate en la actualidad se siguen usando. Ya se toman muchas veces como herramienta las conchas que están extrayendo de un par de kilómetros al litoral. Y vean ustedes también aquí, este es un caso muy particular de puntas del periodo prehispánico y algunas tardías que cambian, ¿no? Ya sabemos que hay muy cerquita hay obsidiana y este tipo de materia prima. Entonces, los tamaños se reducen también, ¿no? Ya la caza va a estar más orientada, pues, a liebres, a conejos, a mamíferos menores. Entonces, parte de lo que podemos observar en los cambios en estos periodos es, por ejemplo, este indicador, las puntas de proyectil. Este es el mortero, y en las crónicas de los españoles hablan que estos grupos, también hay registro para el área C y más al norte, que hacen harina con semillas de mezquite u otro tipo de semillas, las procesan en una especie de mortero con un objeto de madera. Podría ser uno de esas herramientas que utilizan para ese tipo de procesamiento de las semillas. Y pues bien, muchos sabrán que en Sonora existen estos sitios de gran formato como el Fin del Mundo, la playa, trincheras, y pues a ese team se quiere sumar también el Carrizo, debido a que tiene, pues, unas proporciones enormes, ¿no? Uso estos dos mapas para explicarle lo primero, ¿no? La extensión, desde dónde se extiende. Nosotros al hacer recorrido en este sector, pues notamos, ¿no?, que la ocupación y la presencia de las concentraciones de materiales se extiende desde la base, desde el pie de sierra del Bacatete hasta la parte norte del delta de la desembocadura del Yaqui. Podemos ver que hay otros cuerpos de agua que van desplazándose por esta área. Entonces imaginemos un área, pues, bastante fértil que propicia, pues, el establecimiento de muchos de los grupos, ¿no? Uso también este mapa para señalar algo. Desde este punto, como ustedes pueden ver aquí aquí esa es la Sierra del Bacatete. De este punto
hacia el sur cambia la vegetación, ¿no? Desde aquí termina, empieza a terminar la provincia del desierto de Sonora para dar inicio al matorral espinoso sinaloense. Entonces este es el punto. Y dentro de toda la planicie costera que abarca Nayarit, Sinaloa y Sonora, en el espacio continental, podríamos decir que este es el punto más reducido entre la costa y una sierra. Son aproximadamente pues, menos de 4 kilómetros, 3 serían, ¿no? Ok, ¿y cómo se nos muestra este sitio? Pareciera que está inundado que está tapizado por conchas y encima, como si fuera un tapete de moluscos, y encima de pues están todos los artefactos arqueológicos. Y se nos mostraría de la siguiente manera. Hay áreas del sitio donde las condiciones de los moluscos, de las valvas, ya están completamente fragmentadas, pero forman esto que les comento, ¿no? Son miles y miles, no imaginen cuánta es la cantidad de conchas que hay en esta área. Este es un ejemplo de cómo se presentan las concentraciones de cerámica en este caso, ¿no? Aquí está el arqueólogo Marquitos haciendo algunas observaciones. Esto también es parte de la cultura, perdón, de la cultura material, de los artefactos, de los objetos que presentes en este sitio, ¿no? Hay pues, pequeñas concentraciones que estas no se terminan, son interminables desde el delta hasta el Bacatete. Se observan estas dispersiones de materiales, muchas veces son como más concentradas, y lo mismo, ¿no? Esas herramientas pulidas que nunca dejan de utilizar, pero que para el carrizo es el número, es difícil hacer un conteo de cuántos metates había porque eran pues demasiados, y volvemos a este tipo de artefactitos con una incisión al centro, que ya nos habla de esta actividad, ¿no? De hilar las fibras para hacer telas. Y pues bien, en cuanto a las excavaciones, pues tenemos el referente casi inmediato, un poco más al sur, de las excavaciones de la arqueóloga Ana María Álvarez, en el área de Guatabampo, donde a sabiendas que estamos trabajando en una planicie de inundación, una planicie aluvial, pues en 2 siglos, quizás si llueve mucho, se inunda, pues te forman hasta 1 metro de aluvión. Entonces nos vimos, la necesidad de hacer de estas unidades de excavación relativamente profundas, ¿no? Donde registramos pues parte de la estratigrafía, y estos son los elementos, ¿no? Que registramos en la superficie, con todos los materiales asociados, fueran manos de metate o lítica tallada. Ok, y pues también identificamos algunas áreas de actividad específica que son importantes. No sé por qué puse esta foto, pero sería una estacioncita de lasqueo. Pero eso es importante, por ejemplo, no se alcanza a apreciar el tipo de desechos que deja esta actividad en esta foto, pero básicamente es esto. Es una valva donde se le ha retirado la parte del cuerpo, y se comienza, en esta piedra ustedes no lo ven, pero se aprecian 2 incisiones, 2 desgastes de pulimentos que indican que una vez retirada esta tapita, van alisando los bordes internos de las conchas para hacer pulseras, ¿no? Para hacer brazaletes. Esto, como encontramos concentraciones de manos y cachés de lítica pulida, como metates o manos de metate. Y estos elementos también, que ese no lo podemos determinar, pues es un horno enterrado pues en tierra. No lo excavamos, pero no solamente recuperamos muestras orgánicas, pero honestamente no pudimos determinar qué es lo que era. Y pues bien, una de las áreas también más complejas que identificamos, que describimos y que intervenimos, es esto, le denominamos a la cocina comunal porque hay acumulamientos grandes, hay concheros donde se observaban 2 tipos de procesamiento de las almejas. Esto es bastante importante porque ya nos habla ya tenemos en el contexto arqueológico, tenemos elementos que ya nos hablan directamente del tipos del proceso de consumo, ¿no? De preparación para el consumo. Entonces,
Pues estas rocas no dejan de aparecer en el sitio y se asocian a esto, ¿no? A la preparación térmica de los alimentos. Y pues la primera forma que detectamos, pues era esta, las valvas las están exponiendo directamente al fuego y esa es una manera de preparación. Pero en un segundo elemento, también dentro de este mismo espacio, encontramos este contexto que se integra por un fogón, es una base de un fogón, la base de una olla y alrededor restos de concha que no muestran alteraciones por fuego directo. Entonces, pues nos podría seguramente estar diciendo que no solo las preparan a través del fuego directo, ¿no? También las están calentando en ollas y quizá hirviendo el agua para que la valva abra sola. Entonces, son procesos distintos, pero están presentes en esta misma área. Igual, para este contexto, trazamos una unidad de excavación donde mapeamos toda la superficie e hicimos una excavación también profunda. Ok, estos son otros de los ejemplos de cómo se les encuentra en la superficie estos elementos pues, quemados de concha. Y en los primeros niveles de excavación, cómo es que también se recuperan y se registran pues una cantidad considerable de conchas. Aquí también hay que tener como un poco de cuidado porque no significa, aunque a pesar de que el litoral está muy cerca, no significa que todas estas conchas pues, hayan llegado por recolección, ¿no? Estamos hablando de una planicie que se inunda constantemente, entonces es muy probable que muchas de estas conchas y la gran cantidad que hay en ese sitio se derive de eso, ¿no? De inundaciones donde donde se extienden hasta allá todos los moluscos, pero finalmente son recuperados, son recolectados y son consumidos, ¿no? Entonces hablamos que en este entorno aún más se les facilita a la vida en este sentido a las personas que están habitando, ¿no? Las rivieras de los ríos. Y pues bien, más fotos de la intervención de este tipo de elementos. Y pues como es lógico y como es ideal pensarlo, es que al haber muchísimas conchas, pues van a ser muchísimos artefactos. Encontramos, les digo, algunos tallercitos de conchas, donde se aprecia el proceso de desgaste y de determinación de algunas de las cuentas. Y esto que les hablaba al rato, ¿no? Se le bota a la concha. Esta es la especie Glycimiris, pues, ¿no? Algunos la deben de conocer porque aún se sigue consumiendo, ¿no? Las marisquerías. Y es muy dura, entonces se trabaja bajo un proceso donde se le bota la tapita y después se desbastan los bordes internos para hacer esto, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, pues pulseras. La variedad de las conchas es demasiada y pues hay pendientes, hay cuentas. Y pues esto, el producto final es las conchas, pero estos artefactos tienen no solo tienen este destino, ¿no? Las personas como ornamentos. Vemos que también al ser bastante asequible las conchas y al tener una estructura bastante sólida, pues a estas personas quizá no se les hace tan necesario ir al monte y recolectar más rocas cuando perfectamente pudieran estar supliendo las conchas ese tipo de herramientas, ¿no? Debido a su dureza. Vemos que hay un desgaste y pueden ser usados como implementos agrícolas o como cuchillas o como raspadores, ¿no? Como herramientas básicamente para desempeñar múltiples actividades, ¿no? Les repito, tengamos en mente ese tipo de vida aldeana donde las actividades tienen que estar enfocadas a una subsistencia casi inmediata y pues todos los elementos para desarrollar esa vida pues los encuentran en el mismo lugar, ¿no? Entonces las conchitas pues ahí están. Entonces voy a tenerme aquí un poco para analizar este mapa y a través de los tipos cerámicos que recuperamos todos en el carrizo, vamos a tratar un poco de saber cuál es el papel en una escala más regional de este sitio. Vemos que se nos muestra, ¿no? Bien claramente los límites entre las tradiciones arqueológicas del noroeste de México y el suroeste de los Estados Unidos. Y de inicio, cuando encontramos en el carrizo
estos tiestos del tipo ramos del periodo medio de la tradición Casas Grandes, que estaría por acá. Dijimos, wow, la conexión con Paquimé, ¿no? Pero pues ya un poco apelando a la prudencia, sabemos que hay una distancia muy grande, ¿no? Y sabemos que existen complejas redes de intercambio en toda esta región, donde mantiene a todos los grupos que culturalmente pueden ser distintos dentro de esferas de pues, lo que los arqueólogos últimamente han llamado como esferas de interacción. Y esto quiere decir, por ejemplo, que si aquí están explotando el litoral y en Casas Grandes han encontrado muchas especies de conchas provenientes del Golfo de California. Para este caso no quiere decir que exista la conexión directa, ¿no? Porque hay numerosas comunidades intermedias en la sierra, en los valles centrales, donde las rutas son los ríos, donde bien pudieran estar las personas del Carrizo intercambiando con estas personas de la sierra, no necesariamente hasta acá, ¿no? Y estas personas de la sierra pues intercambiando otros objetos de prestigio, otros bienes de consumo con Casas Grandes. Casas Grandes demanda mucho, ¿no? Y sobre todo que consideran como un tesoro los bienes de este litoral del Golfo Californiano, pues demandan mucho y pues es parte le hacen todo a estas redes de intercambio a larga distancia. Este es para el caso de estos materiales. Y si bien la representatividad pues, es baja, pues existe, ¿no? Entonces a lo mejor no encontramos más piezas. Incluso también en fuentes etnohistóricas se habla de que los grupos costeros intercambian, por ejemplo, plumas de ave con grupos de la montaña, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan como viendo, pues están estas redes, ¿no? Entre comunidades y otras. Y, por ejemplo, para estos dos casos, son cerámicas para características del tipo Guasave en el norte de Sinaloa. Trabajé con Lupita Sánchez y John Carpenter en el norte de Sinaloa, donde analizamos miles de tiestos Guasaves y pues es como, era obvio, ¿no? Que los iba a identificar. Y están presentes también aquí, ¿no? También estos tiestos alisados internamente con una concha, afiliados a la tradición Guatabampo, son estas vasijas, son esas cerámicas sofisticadas de excelente manufactura, las que están presentes en los materiales que caracterizan a esta tradición arqueológica, a la Guatabampo, ¿no? Hay otros elementos como figurillas también, como esta precisamente, aunque no muestra la cabeza, no tiene la cabeza, perdón, sabemos por otros rasgos morfológicos que es de esta área, ¿no? De Guatabampo. Entonces, para el caso de estos tipos cerámicos, son pertenecientes a otros grupos de la costa central, ¿no? El legendario tipo tiburón lisa, esta sofisticadísima losa, adelgazada, está presente en este sitio, pero no como estas, que parecería que son como intrusivas porque es muy poca su presencia, pero estas es mucho también. Y recientemente hemos estado caracterizando otro tipo, también de tradición costa central, que está muy presente en ese sitio. Entonces, pues podría estar hablando que estos grupos, que ya no son agricultores, que son cazadores recolectores, pues están bajando a este nicho, ¿no? Este nicho que les ofrece muchas oportunidades, ¿no? Para poder estarse. Entonces, pues este es un esquema relativamente general de cómo podemos ver el papel en el mapa de este sitio, ¿no? Con base en los materiales arqueológicos y específicamente de los cerámicos. Cuando exploramos el delta del río, identificamos otros tipos cerámicos también, ¿no? Que no fue posible identificarlos. Estas herramientas alargadas que pueden servirán para golpear y abrir las valvas y consumirlas ahí, y este disco de piedra esgrafiado. Aquí quizá también en crónicas o en registros se sabe que hay grupos PIMA, ¿no? Campamentos de estos grupos en la desembocadura del Yaqui. Entonces, podría esta cerámica que no es diferente que es distinta a las otras, pueda pertenecer a otros grupos que también llegan a esta área, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ofrece muchísimas oportunidades de subsistencia, básicamente esta área del delta, ¿no? Del Yaqui. Y pues bien, también en este andar de un lado a otro, pues preguntándole a las personas,
qué saben o si tienen conocimiento de la existencia pues, de materiales arqueológicos, pues nos damos a la tarea de siempre entrevistar a las personas, ¿no? Una parte también fascinante de la antropología es eso, ¿no? Como establecer interrelación con muchas personas y para este caso, pues llegamos a este rancho porque era el acceso al delta, al delta y era el único paso, entonces pues fuimos respetuosamente a solicitarles el acceso y nos recibieron nos recibieron muy contentos. Incluso uno de los señores del más grande dijo, no, chavalo, llegaste como 30 años tarde, ¿no? Porque él nos hablaba de que el sitio, el Carrizo, fue ya saqueado por los gringos hace 30 años, ¿no? Nos hablaba que se llevaban figurillas, pues pedernales y metates. Entonces, pues, desde ahí establecemos que también el sitio está saqueado, ¿no? Y que pueden existir otros elementos diagnósticos a los que ahora ya no tenemos acceso. Y pues bien, ahí vamos a parar con el periodo prehispánico y vamos a dar un brinco temporal al periodo histórico. Les digo, no repetimos, no vamos a mencionar todos los sitios porque no acabaríamos, ¿no? Entonces, el periodo histórico pues representa un proceso trágico, ¿no? Me gusta mucho una cita en palabras de Carl Sauer: la llegada de los españoles a la costa del Pacífico hacia 1530 arruinó por completo el escenario de los grupos nativos. La conquista se ganó fácil y en la retaguardia se dejó un camino de ruinas humeantes y destrucción. Y fue así prácticamente en todos los lugares de la costa, ¿no? Hasta que llegaron pues al territorio yaqui, ¿no? Hasta que llegaron al yaqui, donde se contuvo su avanzada, ¿no? Y muchos sabemos sobre la belicosidad, ¿no? Esa autodeterminación de los yaquis a lo largo de la historia, recelosos de su territorio, que no ha sido como tan fácil para los españoles pues, llegar y apropiarse, ¿no? Pero esta misma intrusión europea en el noroeste implicó la ruptura de una organización social de los grupos que lo habitaban, se forzó un reordenamiento territorial y se impuso el pensamiento religioso de los conquistadores, entre otros factores de orden económico. Ahí, no sé, me faltó unas líneas. Y pues bueno, en cuanto a los sitios y las evidencias, también es muy baja la representatividad de estos sitios de este periodo y básicamente corresponden a finales del siglo XVIII y del siglo XIX. Sin embargo, esto no implica la ausencia de elementos de siglos anteriores o contextos de misión, por ejemplo, en ese territorio. Responde más bien a que por donde nosotros realizamos trabajo, pues no encontramos estos lugares. Y pues bien, el registro arqueológico nos da ya otro tipo de información, otro tipo de materiales, ¿no? Excavando estos contextos tardíos históricos, pues vemos postes, ¿no? Que pudieran estar sugiriendo quizá antiguos cercos de delimitación o postes para detener techos, ¿no? Ya se presentan este tipo de estructuras de funciones indeterminadas. La arética pulida pues no deja, los metates y las manos pues no dejan de usarse, y ya en el registro arqueológico pues ya cambia también, ¿no? Ya no vamos a encontrar huesos de conejo como en el periodo prehispánico, ya empieza a haber huesos de vaca, de otros animales introducidos, y pues otros y botones, ¿no? Entonces, pues cambia un poco. Y pues una constante también en el territorio ya aquí es pues los fogones. No dejan de aparecer en todas las temporadas, en todos los sitios, son demasiados. Y pues bueno, ¿cómo observamos a través de los materiales cambios en los procesos históricos? Pues de la siguiente manera, ¿no? Ya se introducen otras formas, ¿no? Como cuerpos de piezas cerámicas más abiertos, ya hay para este caso, pues soportes o orejitas de ollas y algunos que pretenden ser decoración. Y pues, digamos que en un sentido evolucionista, pensaríamos que pues, la introducción de la llegada de los españoles pues, implicó mejoras, ¿no? En la producción, al menos de la farería de estos grupos, pero pues no necesariamente, porque hay un tipo bastante difundido a partir de la llegada de los españoles que muestra bastantes deficiencias, ¿no? En cuanto a su construcción, es un tipo bastante débil, no tiene resistencia y sus terminados pues, son deficientes, ¿no? Entonces, en cuanto a este rubro de la producción cerámica, estos grupos, los españoles representaron un serio retroceso, ¿no? Si los comparamos con los tipos cerámicos, como lo que vimos ahorita, ¿no? Las de Casas Grandes, estas cerámicas sofisticadas rojas del norte de Sinaloa, sur de Sonora, y las cerámicas de los grupos de la costa central.
Bien, pues estos son algunos de los materiales que acompañan estos componentes tardíos, y pues son pues ollitas de metal, algunos dijes, ya aparecen marcas de fábrica, y esta moneda que también la usamos como un marcador temporal, ¿no? Es de 1935, pero pues, sabemos que es de las primeras acuñadas en Sonora, porque pues, poquitos años antes el estado de Occidente se separa y ya son autónomos Sonora y Sinaloa, y son de las monedas que empiezan a circular, ¿no? Las que se acuñan, ya siendo Sonora un estado completamente independiente. Estas cuentas asemejan mucho a los contextos del norte de Sinaloa, de los sitios donde trabajamos en el proyecto de John, donde muestran pues estas cuentas de faceteado artesanal, ¿no? Son a manos y bastante irregular. Y estos son otros materiales ya de metal, como anillos, algunos pendientes y monedas, y quizá algunos artefactos para la pesca. Pues bien, en cuanto a lo arquitectónico que también se observa en estos sitios, pues son esto, ¿no? Pozos, de estructuras ya derrumbadas, y este muro que no pudimos determinar qué era, pero estaba quemado, ¿no? Entonces todo este conjunto constituye este tipo de ocupaciones tardías. Y pues bien, esto ya no está, para ir terminando, esto ya no es como completamente arqueológico, pero también nos pareció importante porque en nuestro reconocimiento superficial de las áreas, pues, pues nos vamos hacia los cerros para obtener como vistas más mejores, saber qué es lo que puede haber arqueológicamente sobre estos. Esta es una imagen del sitio Piedra Volada, cerca de Empalme, y justo enfrente se encuentra este conjunto de cerros, ¿no? Que hacia el sur, pues, les dan un dominio visual, y pues pasa el ferrocarril, y por aquí estaría pasando el Matape, es el cauce del Matape. Hacia el este, pues la bahía de Guaymas, por acá estaría, no se ve, pero el sitio Piedra Volada. Y bien que hay en esos cerros, pues esta es improvisada arquitectura defensiva que desde la Revolución son trincheras que le llaman los habitantes, y también todavía se observan pues las latas, ¿no? de los cartuchos. Incluso, perdón, voy a regresar en este valle, seguro que se llevaron muchísimas batallas, porque aquí encontramos muchos cartuchos percutidos, muchísimos pues en esta parte. Entonces, pues bien, también, y estos elementos arquitectónicos de reciente temporalidad, digamos, ya no son arqueológicos, también juegan un papel en la memoria colectiva de los habitantes, ¿no? Todo el mundo, cuando platicas con personas en Guaymas o en Empalme, te dicen o saben, ¿no? Ah, pues en los cerros donde hay fortines, vaya a un cerro donde hay trincheras, pues yo encontré un cañón. Entonces, está bien presente también este proceso revolucionario, pues en los habitantes, ¿no? Y pues bien, ahora sí, ya para terminar, pues voy a darles, les voy a listar algunos resultados de análisis de laboratorio y gabinete. Y esta es una cita del padre Andrés Pérez de Riva, que sintetiza mucho en cuanto a la alimentación. La voy a leer de volada. La nación de los yaquis, que goza de muchos valles y alamedas y tierras cementadas, las cuales cuando el río trae sus avenidas y crecientes les deja regadas y humedecidas para poderse sembrar de verano. De suerte que antes que entren las aguas, ya han alzado sus semillas los indios, y esta es su principal cosecha. No obstante, por un tiempo de aguas suelen algunos volver a sembrar, porque su principal sustento es el que les da el verano, que lo ordinario es abundante: el maíz, el frijol, la calabaza, el algodón y algunas semillas que ellos usan. También se valen de árboles, tepeguajes, mezquites, y aquí también habla la misma cita, ¿no? La gente es labradora, y que es su principal sustento, pero también se valen pues, de la caza del monte y de la pesca, ¿no? Entonces, es una alimentación sumamente completa. Y estos elementos vistos a través del microscopio son los que recuperamos en los hornos, y ya nos hablan a través de su identificación qué tipo de semillas o plantas están consumiendo, ¿no? Con muchas con alto valor nutrimental. Este también es otro ejemplo de cómo las vainas del mezquite las procesan
para hacer estas masitas, pues estas están carbonizadas, por eso que queda como en esta forma, ¿no? Pero vemos que consumen pues la pitaya, ¿no? En la temporada y el fruto de la biznaga, ¿no? También hay en estos elementos, pues se identifican semillas de la verdolaga, ¿no? De estas plantas silvestres. Y a esto se suma pues la caza, ¿no? Y la pesca. Aquí, pues es básicamente los esquemas de los taxones, los porcentajes de mamíferos, aves, reptiles, pero me llama mucho la atención otra cita también de Pérez de Riva que destaca la talla de los yaquis, es decir, que eran pues, los más altos en comparación con otros grupos costeros. Entonces, pues la alimentación incide directamente, ¿no? En el crecimiento, en el demográfico y en el desarrollo de las personas. Quizá también derive directamente en eso, ¿no? Los yaquis son muy altos pues porque se alimentan perfectamente bien, ¿no? Su dieta es bastante completa y es muy variada. Y pues bien, en relación a lo que les comentaba de los tipos que no pudimos identificar, pues también hicimos muestreo en los arroyos principales de arenas y petrografías para mandar al laboratorio y tratar de hacer una caracterización mineralógica o de las rocas. Y para sorpresa de nosotros no hay una correspondencia entre algunos de los tipos con estas bases que ya tenemos caracterizadas de estos arroyos. Entonces, esta también es una pista también para determinar que quizás son otros grupos que están llegando, ¿no? Con su propia cerámica a ocupar estos lugares, pues. Y pues bien, también ya son los fechamientos, unas tabletas de los fechamientos, donde el más temprano es el sitio El Muri en el Fogón, donde nos dio una fecha muy temprana, y las demás corresponden al periodo, al 1000 después de Cristo. Y pues bien, como consideraciones finales, pienso que pues, el trabajo del yaqui nos permite establecer de inicio dos rasgos importantes en la dimensión histórica de un territorio. La primera, sus fases ocupacionales, y la segunda, la densidad en determinado periodo. Para este caso, únicamente confirmamos pues, la notoria presencia de personas en el periodo prehispánico, ¿no? Que también es la misma que observan los conquistadores europeos y que registran. Y pues bien, todo estudio arqueológico en un sitio o en una región conlleva siempre el carácter de inacabado. Por ello mismo, consideramos que estos trabajos pueden servir de base para comenzar otras investigaciones con objetivos específicos que nos permitan aumentar el conocimiento sobre los modos de vida, las relaciones sociales de estos grupos humanos. Y finalmente, como hemos visto, el territorio yaqui en el transcurrir del tiempo ha sido el escenario de complejos procesos de integración, interacción y transformación sociocultural en el noroeste mexicano. Es importante saber de estos cambios, también es importante entender a estos grupos desde una perspectiva histórica, pero sobre todo también acercar la información que enriquece la historia regional a las actuales comunidades. Y pues muchas gracias. Y ya. Muchísimas gracias, Hugo. Es un trabajo muy, muy grande el que has hecho, que coordinaste entre lo que hiciste tú y pues todo tu trabajo también de coordinación. Y son muchísimos datos también los que presentas y un recorrido por muchísimos kilómetros, perdón, por muchos siglos en esta pues gran región, que además es un área poco, o era hasta ahora, un área poco o casi nada explorada, ¿no? Y que tú hayas tenido, tú y tu equipo, que hayan tenido la oportunidad de hacer investigación ahí y los resultados que tuvieron, que han tenido, y seguramente como comentaste al final, ¿no? Que muchas de las cosas que ven pueden ser el inicio de otras investigaciones que vayan a mayor profundidad en muchísimos temas, ¿no? Bueno, tengo que repetir que tuvimos algunas fallas técnicas y bueno, con esto va una disculpa a todos los que están conectados por Zoom o por Facebook, pero esta
esta presentación se queda grabada, entonces la vamos a poder compartir, ¿no? Ya hay algunos comentarios en Facebook, aquí en Zoom no, pero es momento de invitarlos a hacerlo, que se animen. A lo mejor hay muchas preguntas o a veces cuando es mucha información no sabemos por dónde empezar, ¿no? Pero te comento que por aquí, bueno, yo quería aprovechar que tengo el micrófono para preguntarte, o quizá no escuché, justamente de este sitio El Carrizo, no escuché si tienes fechamientos para este sitio, que se ve que pues era como un área de confluencia, ¿no? De muchas otras regiones culturales. Pero no escuché si tenías una fecha o qué cronología estás considerando para la parte prehispánica. Yo creo que mira, los fechamientos son a partir del 800 hasta 1700. Entonces, yo pensaría que antes del 800 ya quizá están ocupando este sitio, pero a lo mejor no de una forma tan intensiva como ya se ve en los siglos posteriores. Yo pensaría que del 1000 en adelante, pues el boom demográfico en este lugar, pues incluso pues, si consideramos también la cerámica, el del periodo medio de Casas Grandes, pues va por ahí, ¿no? También, hacia, pues yo pienso que después del 1000, que ya dura quizás 5 siglos hasta que llegan los españoles, y ahí está ocupación intensiva, pues, del lugar, y una fuente de recursos inagotable también, justo por eso. Mira, Leonel Ochoa desde Trincheras te manda saludos a ti y a tus compañeros. Supongo que se refiere a todas las personas que trabajaron contigo. María Dolores, María del museo, también, Sí. te manda saludos. Y por aquí vi una comentario de Elisa Villalpando. Dice, ¿habría una diferencia entre lo que consumen hervido y tatemado o son las mismas especies? Yo soy de la opinión de que esos concheros son culturales. Si fueran naturales, sería la misma especie representada y no ejemplares de distintos tamaños. Los cuerpos de las figurillas parecen guatabampo, ¿no tienen caras? No, de la figurilla no hay cara, es una sola figurilla que está tomada por la parte anversa y el reverso, pero no tiene cara. Y sobre la primera pregunta de las conchas, no me acuerdo, perdón. Yo creo que lo que pregunta de este sitio bueno, El Carrizo, obviamente, que comentabas, que todas estas conchas que se ven como tapete. Ok, sí. ¿Sí? Ya me acordé, pues habla Lisa, preguntaste sobre el consumo, si hay una diferencia sobre qué están procesando al fuego directo y qué están hirviendo. Detectamos que las que están hirviendo son especies un poco más grandes y las conchas, las chinas son las que están ahí metiendo directamente al fuego, pues las Kioné, pues son las que sí hicimos la observación para tratar de distinguir que sí están procesando de una forma y que de otra forma. Pero también pareciera que están entrando a todo, pues, indiscriminadamente. Entonces, pero yo creo que de momento sí, te diría, Elisa, que sí son las conchas expuestas al fuego, pues son las chinas, pues. Ajá, aunque también comentaste que era muy posible que no todas esas conchas que vimos en las imágenes estaban siendo llevadas al sitio, sino que era producto de inundaciones. También creo que a eso se refiere la pregunta de Elisa. Ok, sí. A lo mejor quieres ahondar más ahí o... No, sí, estaría de acuerdo con Elisa. Pensé más bien como en un evento de inundación donde hay crecidas, teniendo en consideración que el delta está ahí, el mar está a menos de 2 kilómetros,
Entonces, pues en alguna crecida, pues hay algunas se van quedando pues ahí, ¿no? Pero sí, los conciertos definitivamente son culturales, pues pensando en el argumento anterior que tengo que de a partir del 1000 al 1500 quizás son 5 siglos de intensa explotación y consumo, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va a llenar un sitio de esa forma? Sí, en la superficie. Pero sí, estoy de acuerdo con Elisa. Acá en Zoom, Ujú. Ángeles te felicita y dice que qué interesante trabajo, manda saludos. Y Gustavo García dice, con los datos arqueológicos recabados, ¿es posible tener un indicio de algunas particularidades de relación entre los yaquis prehispánicos y el litoral? Continúa, se mencionó el hallazgo de algunas 14 especies de peces. ¿Es posible aventurar algo sobre las prácticas pesqueras yaquis? Pues yo creo que sobre la segunda pregunta son grupos que están perfectamente adaptados al litoral, incluso bucean, también los yaquis bucean perlas y perdón, y pues sí hay, su relación de los yaquis es prácticamente esa, ¿no? Con el mar también, ¿no? No hay como una relación simbólica como lo tienen como con el río. No lo sé, pero con el mar sí hay una práctica de explotación del mar, ¿no? Los peces, pues sí son pesqueros, pues, o sea, pues, se especializan, pues, también en eso. Entonces, sí la hay. Sí. Kenia Ayala dice, qué emocionante es saber de la diversidad, la evolución y toda la historia de los que han habitado México y el mundo a través de los vestigios encontrados. Ismael Sánchez te manda saludos y bueno, igual, ¿no? Como lo que comentamos, dice tremenda cantidad de trabajo y muy, muy bueno. Guadalupe Sánchez te felicita. César Quijada también. Alan Ferrusca también. Valeria Torres también. Tienes muchas felicitaciones. Carmen Corella. Elisa. Adrián dice, Adrián López, dentro de los concheros, ¿cuál fue la mayor profundidad alcanzada en las unidades de excavación? Yo creo que, de los conchos, 1,20 m, o 1,40 m, no me acuerdo. Ajá, pero ¿tienes evidencia arqueológica hasta esa profundidad? No, los materiales dejan de aparecer a los 40 centímetros en el caso más profundo. Yo creo que 30, 40 centímetros. Ay, acá tengo otra pregunta. Carlos Eduardo Hernández, excelente ponencia, Hugo, muy informativa. Quería preguntar, al principio pusiste unas fotos de unos artefactos que parecían lítica pulida con forma similar a unas X. ¿Qué función tenían esos artefactos? Son los cruciformes, son rocas que se logra su forma a través de pulimento, pero no, de desbaste y pulimento, pero no sé, creo que nadie sabe cuál es la función de los cruciformes. No sé, si alguien pudiera decirnos también. Bueno, esperemos que alguien nos... Sí, o algo que si alguien nos puede decir, hemos leído, ¿no?, la poca literatura acerca de los cruciformes, pero no sobre su función, pues deben de ser artefactos pues de uso meramente simbólico, ¿no? No traen una funcionalidad más que eso. Pues incluso hay textos que hablan de que encuentran un tipo de fractura donde quizá otros grupos los están rompiendo para como aniquilar ese valor pues, simbólico que tienen este tipo de artefactos. Pues. No recuerdo la referencia, pero creo que más o menos es eso. Pues. Pero no, a ciencia cierta nadie sabe, pues, según tengo entendido, el uso o la función de este tipo de artefactos, denominados los cruciformes. Adriana Hinojo te pregunta, ¿cómo visualizas la interacción de estos grupos con los de la costa central
¿Hay Ajá. reocupaciones de ellos en diferentes momentos o comparten el espacio? Gracias y felicidades. Sí, fíjate que también es una de las preguntas que siempre como que nos hicimos y muchas veces como el registro arqueológico o la evidencia arqueológica no es tan convincente o no hemos sabido darle lectura porque pareciera que o sea, pareciera que hay una como coexistencia, sobre todo que para también este periodo, pues hasta el 1000, también las bandas Comcac pues, pues están también muy activas, pero yo pensaría que dentro de pues, estas relaciones, pues ya hay no que existe una permisividad, pero pues, yo creo que están también bajando como sin problema las bandas de los yaquis a establecerse en esta área. Yo creo que faltaría, desafortunadamente no he mandado a fechar, lo voy a hacer pronto, algunos elementos donde encontramos cerámica del tipo tiburón ¿no? Pues, de alguna forma, ya con un fechamiento podemos decir quién se estableció en qué temporalidad y al menos poder tratar de ir viendo si hay una coexistencia o si algunos están primero, se turnan o cómo es que se está desarrollando esta dinámica, pues, ¿no? Pero pues son contemporáneos, están ahí, e incluso hay intercambio, hay una importante interacción también entre ellos, ¿no? Entre yaquis y Comcac. Sí. Marcos Corro Ortiz, buen trabajo, Hugo. Saludos de Paquito. Alejandra Aguilar también te dice un gran trabajo y una exposición muy precisa y clara. Chococtesia, Hugo. No sé si lo pronuncié bien. Y hasta ahorita no hay más preguntas, pero en lo que estamos todavía con tiempo, pero yo quería preguntarte, o si tenías más bien algún comentario sobre esto que te comentaba y que lo sabes en un principio, ¿no? Que es un área que estaba poco estudiada, pues antes de este trabajo de salvamento que realizaste. ¿Y cómo, qué tanto crees se haya avanzado con este trabajo que realizaste? Y ¿qué es lo que qué crees que tiene más importancia de todo esto que hiciste, ¿no? Y bueno, preguntarte qué falta hacer, seguramente me vas a contestar con 1000 cosas porque evidentemente falta mucho trabajo ahí, ¿no? Sí. Pero ¿tú qué piensas que es lo más sobresaliente? Creo que pues es que el estudio paleobotánico nos da pues, indicios del tipo de alimentación, pero como vimos también nos da fechas, ¿no? Porque difícilmente en otros elementos no podemos fechar. Yo creo que sería uno de los puntos y también para tratar de determinar esta dinámica, por ejemplo, del sitio del Carrizo, pues hacer la identificación de los tipos cerámicos que están de inicio, pues son cosas básicas, pero son de inicio la primera tratar de seguirla trabajando y la segunda también hacer esta identificación de los tipos, porque igual hay otros análisis como la lítica tallada, la lítica pulida, por ejemplo, el análisis arqueofaunístico, el de malacológico, no los incluyo porque pues tomarían miles de horas, ¿no? También tratar de escribirlos, pero yo creo que el de la cerámica, sobre todo porque la cerámica pues, nos da más información también en cuanto a pues, el tipo de grupos también, ¿no? La lítica tallada, pues, sabemos que en las industrias expertas pues no hay como muchas diferencias, ¿no? También, pero yo creo que eso, la cerámica se puede trabajar en esta área del yaqui, pues. Fíjate que Sofía Chiquito sí tiene un dato sobre los Sí, ya vi. cruciformes. Dice Gracias, que en Sofía. Paquimé Ujú, se han encontrado asociados a contextos rituales, ujú. incluso acá en Chihuahua se han encontrado en contextos del arcaico tardío. Y te pone felicidades. Sí, una Eh, disculpa por ese dato que no lo supe. bueno, seguiremos averiguando de qué son para qué son los Ujú, cruciformes, ¿no? Porque además no es un artefacto que se encuentre en abundancia, ujú. o en todos los sitios, no es No, común, ¿no?
Gustavo García dice, se mencionó el hallazgo en tiempos prehistóricos sobre postes de uso indeterminado. ¿Hay datos sobre la disposición geográfica de estos? ¿Podrían ser cruces que aludan a las jurisdicciones de los pueblos de origen jesuita? Postes de uso indeterminado. No, este más bien era un muro. El que mencioné era un muro donde era lo único que se conservaba era el muro, y de ahí salió un poste y estaba quemado, pues. Pero pues era parte de una estructura, pues, de alguna casa. No tiene, no hay una relación, pues. Bueno, pues mira, ya, Sí. las últimas preguntas o comentarios. Uno es de Norma Pizarro, dice, desconocía que se estaba realizando trabajo arqueológico tan serio y profesional en Sonora, me da mucho gusto. Felicidades. Gracias. Pues le agradecemos a Norma, ¿no? Su comentario. Y Elisa te hace una pregunta que todo el mundo queríamos saber. ¿Cuál es la tecnología de obtención de los aros de Glisímeris? ¿Faceteado o de canal? Creo que es faceteado. Que si quitan, bueno, Sí. si la manufactura es como la de Trinchera, se parece a la de Guatabampo, es una en particular que estás No, identificando tú. yo creo que es Guatabampo. Se me sugiere mucho al proceso tecnológico de lo Guatabampo. Totalmente, yo creo. Sí. Sí, pues eso es bien interesante porque justo con todo esto que mencionas, sobre todo en este sitio El Carrizo, pues con tanta concha, bueno, pues ese es un tema enorme, ¿no? A lo mejor tema de otra presentación, así que quizás para que vayas pensando en la próxima. Pues no hay más preguntas. Ahorita, bueno. Y bueno, como les comenté, esta presentación se queda grabada y para quien la vea en otro momento en Facebook, pues pueden dejar sus preguntas ahí y Hugo se tomará el momento para contestarlas cuando las hagan, ¿no? Y pues si no hay más preguntas ni comentarios, pues agradecerle a Hugo este esfuerzo grandísimo por presentar tanta información de esta forma tan clara, la verdad. E invitarlos a todos para la siguiente, que será pues en mayo. El día seguramente es el último viernes del mes, pero les vamos a poner la fecha exacta en el Facebook de Antropología e Historia. Pero lo que sí sabemos es que le toca a Alejandro Aguilar Seleni, entonces pues ya saben, él siempre presenta cosas muy interesantes. Entonces, pues la información se las vamos a dejar aquí en Antropología e Historia. Y pues muchísimas gracias, Hugo, y esperamos pronto saber más sobre esta área del territorio yaqui. Gracias a ti, Cris, y muchas gracias a todos también. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes y noches.